Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 31. Capítulo 31. Contorsión. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh, ¿ocurrió algo interesante? Kirei preguntó con un toque de curiosidad mientras abría la puerta de la sala de vinos, donde encontró a Gilgamesh bebiendo algo del contenido almacenado. Normalmente no sales tan tarde. Espero que no hayas hecho nada excesivo. Supongo que se podría decir que mi día ha sido bastante informativo, respondió Gilgamesh, con su siempre presente sonrisa engreída en su rostro reflejada en su bebida carmesí. Aprendí muchas cosas. Algunas irrelevantes. Otras sorprendentemente dignas de mención. Oh, eso es una rareza. El sacerdote expresó cierta incredulidad ante eso mientras se sentaba y se servía un vaso muy pequeño de vino. El servant frente a él era extremadamente difícil de apaciguar la mayor parte del tiempo, especialmente en este mundo. No se molestó en preguntarle la información al orgulloso sirviente, ya que hacerlo podría verse como un insulto. Aún así, que algo llamara la atención de Gilgamesh era una rareza y, como tal, probablemente significaría que causaría un gran revuelo en el futuro. El sirviente dejó escapar un bufido divertido y lo miró como si supiera algo bastante divertido a expensas de su compañero. De hecho, no he sentido tanta curiosidad desde nuestra última excursión hace 10 años. Es un deleite bastante agradable considerando lo aburrido que es este mundo. En cierto sentido, un soplo de aire fresco. Ya veo. Por eso has decidido tomar un poco de vino mejor esta noche, reflexionó el sacerdote mientras hacía girar el líquido en su copa. Para ser honesto, todavía tenía que encontrar algo verdaderamente monumental o particularmente interesante en la guerra, salvo tal vez que el hijo de Milla participara y conspirara. Es cierto que hubo algún abuso del procedimiento de convocatoria de Servants por varios motivos, pero nada que él hubiera considerado fuera de lo común dada la naturaleza de la guerra. Ninguno de los Servants había muerto todavía a pesar de que habían ocurrido varias peleas, y todavía estaba esperando que Shirou implementara cualquier pequeño plan que el joven Emilia hubiera planeado para la guerra en particular. Para ser honesto, tenía mucha curiosidad sobre qué podía hacer el niño para obligarlo a ayudar con sus planes. El hombre rubio se rió entre dientes. Vamos, Kirei. No pierdas la fe todavía. De hecho, esta guerra puede demostrar que tiene un gran potencial para ser una gran fuente de entretenimiento. Tanto es así que he intentado por mi cuenta generar una pequeña pieza yo mismo. ¿Qué? Eso llamó toda la atención de Kirei, lo que le obligó a mirar hacia arriba y entrecerrar los ojos hacia el rey. ¿Quieres decir que te revelaste a los participantes tan temprano? Vamos. Tú me conoces mejor que eso, Kirei. Gilgamesh bebió sin preocuparse. Mi existencia no ha sido revelada en lo más mínimo. Simplemente había sido confirmado. No saldría nada divertido de una historia en la que el elenco es consciente de la audiencia. Simplemente les di a algunos de los plebeyos una dirección para que miraran y ahora estoy retrocediendo para ver crecer mi fruto. El sacerdote frunció el ceño pero no dijo nada. No terminaría bien si criticara al que tenía delante, y si ese era el verdadero alcance de las acciones del rey ese día suponía que sería intrascendente para el resultado final de la guerra o podría afectarlo todo. De todos modos, no importaría. El servant frente a él era capaz de luchar contra todos los demás concursantes en esta guerra a la vez y llegar a la cima. Así de abrumador era su poder. Estoy ansioso por ver cómo resulta, afirmó finalmente. Sin embargo, por el momento, por favor mantenga sus acciones dentro de la iglesia. Sería bastante problemático para mí si los demás establecieran una relación entre nosotros. Supongo. El conocimiento interrumpiría la obra si el elenco lo supiera. El suspiro de Gilgamesh sonó como si estuviera haciendo un sacrificio menor de su parte que vagamente no quería. Espero que me compenses por esto, Kirei. El humano ni siquiera se inmutó. Normalmente, cuando su compañero decía algo así, tenía que desembolsar una buena cantidad de dinero por una o varias botellas de un alcohol especialmente caro y raro.
Hacía mucho que había renunciado a recoger las bebidas, ya que el rey, que necesitaba mucho mantenimiento, parecía tragarlas como si fuera agua. Afortunadamente, los fondos de la iglesia fueron más que suficientes para obtener unas cuantas botellas de diezmo. Veré qué puedo encontrar, concedió el santo hombre sin dudarlo antes de ofrecerle su copa. Bueno, entonces. Supongo que es necesario un brindis. Por el espectáculo del rey. De hecho, solo ellos escucharon el ligero sonido de 2 copas doradas. Aunque sospecho que esta vez lo disfrutarás mucho más que yo, Kirei. Será un honor. Oh, sentía como si se estuviera asfixiando. No sabía cómo ni por qué, pero aunque estaba en la superficie no podía respirar. El aire llenó sus pulmones pero no había suficiente oxígeno para circular adecuadamente. Por extraño que parezca, el mundo que la rodeaba estaba en un tono rojo sangre, como si ella y el resto del mundo estuvieran bajo un mar teñido donde recientemente habían sido arrojados cientos de cadáveres frescos. Duele, es cabaña. Duele. 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 Hambriento. Sí. Además de luchar por respirar, también estaba muerta de hambre. Su hambre le dolía tanto como su incapacidad para respirar adecuadamente. La combinación de tensión en su pecho con la presión aplastante en su estómago era enloquecedora. Y, sin embargo, también había una presión en su pecho. Ella le había admitido su amor a Shirou. Ella le había hecho el amor en múltiples ocasiones, sin embargo era la primera vez que lo decía abiertamente. Esa noche había sido agotadora en muchos niveles, pero la llenó de una manera que había olvidado desde que fue adoptada por esa repugnante familia. Él no correspondió a sus sentimientos esa noche, al menos no verbalmente. Había estado demasiado preocupado por su condición y la situación actual como para probablemente notarlo mientras hablaban. Sin embargo, ella no lo necesitaba. Esa noche él había estado más interesado en su sesión que cualquiera de los demás. Él la abrazó con más fuerza. La besó con más fuerza. Había más energía en él concedida momentos antes había sido su energía, pero eso no importaba. Ella no necesitaba que él lo dijera. Ella ya sabía que él la amaba incluso si normalmente no actuaba así. La chica contaminada amaba al chico destrozado y él la amaba, y eso fue suficiente para que ella ignorara su dolor por ahora. Así que bailó y tarareó bajo la presión aplastante que cayó sobre el distrito comercial de Fuyuki, incapaz de respirar correctamente y muriendo de hambre hasta el punto de quedar lisiada. No pasó mucho tiempo antes de que ella se diera cuenta de que algo andaba mal. La presión y el hambre eran bastante dolorosos, pero no podía evitar la sensación más clara de que algo claramente estaba mal. Este sueño fue inusualmente lúcido. Las sensaciones que estaba experimentando eran demasiado distintas y, debajo de ellas, recordaba algo más. Algo familiar. Algo que ella normalmente era capaz de controlar. Vio algunas cosas moviéndose en la distancia. Un par de figuras caminaban por la calle hacia ella. Sin molestarse en pensar en la situación, se tambaleó un poco más mientras avanzaba hacia uno de los callejones cercanos que llenaban la ciudad. En particular, creía que aquella en la que entró duró un rato antes de acercarse a una carretera remotamente activa, especialmente a estas horas de la noche. ¿Noche? Ah. Sí, era de noche. Se detuvo para mirar al cielo y vio la luna a lo lejos, teñida de rojo por el agua carmesí que había inundado su mundo. «Ah, hermoso», susurró. Incluso alterada, la luna casi llena tenía una presencia sobrenatural que ella nunca había notado hasta ahora. Recordó haber visto ocasionalmente a Shirou mirando a la luna distraídamente después del incidente con el Louvre, después de que él mismo se contaminara. Tenía sentido ahora que su conexión al satélite fuera la causa, pero aún así esta era probablemente la primera vez que se preguntaba qué había experimentado él al mirarlo. No sentía ninguna relación personal con él como probablemente la sentía Shirou, pero ahora era consciente de su significado incomparable. Era como mirar una estatua impresionante como artista, cuando la estatua en sí era un tributo a algo irreemplazable para los lugareños. Ambas partes lo admiraron, pero por razones significativamente diferentes. Solo mirar y perderse en la imagen frente a ella fue suficiente para disminuir aún más el dolor que aún asaltaba su existencia en este mundo retorcido. Quizás podría hacer esto con Shirou la próxima vez.
Simplemente baila sin preocupaciones y mira la hermosa luna en el cielo. Ella salió de sus cavilaciones cuando algo la agarró del hombro y la hizo girar bruscamente. Oye, ¿eres tu chica? ¿No tienes Tanun? Ella frunció el ceño ante la cosa frente a ella. ¿Cómo se atrevía a interrumpir su disfrute de la luna? De que ella promueva su conexión con la persona que amaba más que a cualquier otra cosa en el planeta. Extendiendo la mano hacia la cosa frente a ella, decidió hacerla desaparecer para poder volver a su actividad anterior. Tan rápido como los ojos podían seguir, telas negras y rojas salieron disparadas y ensartaron al hombre frente a ella, rociando sangre por todas partes, cubriéndola a ella y al compañero paralizado del hombre. ¿Qué? Parpadeó confundida mientras miraba el apéndice extendido. Ella sabía lo que era esto, pero ¿por qué estaba aquí? Ella no pasó por los procedimientos normales para hacerlos, no, ni siquiera notó su existencia en primer lugar. Si no se hubiera sorprendido, habría notado que el hambre que la asaltaba había disminuido solo por un pequeño margen. Monstruo. Mierda. H. La otra persona gritó mientras caía hacia atrás asustada. El olor a orina llegó a su nariz, sumándose a la lista de sensaciones más que desagradables que ya estaba experimentando. Desafortunadamente para él, simplemente atraer su atención en su estado actual era una sentencia de muerte autoimpuesta, cuando una pequeña ola negra surgió de las sombras a su alrededor y provocó que su cuerpo desapareciera del mundo. Al darse cuenta de que algo andaba mal con este sueño, Sakura miró temblorosamente a su alrededor y a sí misma, viendo que tenía mucho más control sobre lo que estaba haciendo del que debería tener. Sus manos aparecieron a la vista, sin sangre, pero temblando tanto como sentía que estaba su cuerpo en ese momento. Fue entonces cuando notó que la oscuridad que la envolvía se movía. Sus sombras se retorcían peligrosamente en su entorno natural casi como los gusanos de Souken, esperando que la presa más cercana entrara en sus garras y casi completamente independientes de su voluntad si no les prestaba atención. Comer. Realmente era imposible respirar ahora. Comer. Su estómago se retorcía tanto que juró que sus órganos se estaban desgarrando. Comer. Su atención se centró en el cadáver que todavía estaba allí. No sabía por qué, pero con solo verlo se le hizo la boca agua. Este montón de carne frente a ella que solía ser una persona podría liberar al menos parte de la tensión que le estaba desgarrando el estómago. Comer. 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 No, ella se alejó tambaleándose del cadáver. El mundo se volvía más lúcido y claro, sin embargo el dolor no disminuiría en lo más mínimo. No, no ahora. No cuando estoy tan cerca. A pesar de retroceder, la oscuridad a su alrededor continuó avanzando hacia la comida gratis, impulsada por los pensamientos subconscientes de su maestro, hasta que estuvieron justo encima del cuerpo. Aterrada, observó cómo la oscuridad convergía sobre el cuerpo. En el fondo, sabía que si continuaba como estaba ahora, algo en ella cambiaría. Chunda. Shiro. Chunda. Si continuaba con esto y Shirou se enteraba. Chunda. Shirou, que se había estado escondiendo incluso más que ella, que era tan retorcido como ella, que había trabajado tan duro como pudo para controlar todo por ella. ¿Cómo reaccionaría si ella se convirtiera en algo que se comía a la gente sin dudarlo? No, él todavía la amaría como siempre lo haría. Así era él, pero ¿cómo podría vivir y apoyar a alguien que se estaba alejando aún más de lo que podría llamarse humano? Chunda. Ella ya lo sabía. Él la seguiría sin pensarlo dos veces por el abismo, lejos de la seguridad de una vida cómoda. Ella no podía permitir eso. Chunda. No. No controlo mucho en mi vida, pero esto, no. Gritó, por primera vez sin hablar consigo misma, desde que había comenzado la pesadilla, superando el dolor y el trauma para establecer el dominio. Los gusanos en su cuerpo comenzaron a moverse salvajemente mientras su anfitrión luchaba por el dominio, pero ella no les prestó atención. Ella ya había matado a 2 hombres a sangre fría y le había hecho algo a uno de ellos. Ya fue suficiente. La señora lleva la espada transparente. Sus lágrimas de sangre le dan color. Ninguno ve el cambio. A ninguno le importa su contaminación. Las palabras salieron de su boca con una combinación de fuerza e ira.
El área en la que nunca antes había pensado calmó su mente y reclamó control absoluto sobre las sombras. Todo su torso se estaba desgarrando de adentro hacia afuera, pero ya no importaba. La espada no tiene igual. La ata a la vida. La amante no tiene futuro. Está atada al abismo. Su reinado no tiene definición ya que su tierra no existe. Sus sombras casi se habían detenido, ya no seguían sus deseos subconscientes y lentamente se retraían hacia ella. Podía sentir el control de lo que sea que la había empujado a este estado, perdiendo el control de su existencia. Si pudiera sentir su cuerpo fuera del dolor, podría haber sentido sus dientes rechinar hasta el punto de provocar que le sangraran las encías. Podía decir que ella no estaba aquí. Al menos no del todo. Ella todavía estaba en la casa de Shirou, durmiendo y experimentando esta pesadilla impía. Lo único que necesitaba era un poco más de control para deshacerse de su yo actual y volver a la realidad que había disfrutado con todo su corazón. Por lo tanto, su gobierno es incuestionable. Todo a su alrededor desapareció, envuelto en un mar de perpetua oscuridad. No había luz, ni vida, ni conflicto, ni nada. Y nunca le pareció más correcto. Estaba sentada en su cama en medio de la noche. Le dolía el estómago, pero tenía más ganas de vomitar que de comer cuerpos. Sus pulmones succionaron y expulsaron aire rápidamente, funcionando correctamente por primera vez en lo que pareció una eternidad. El mundo ya no tenía un tono carmesí. No había sangre cerca de ella. Y, sin embargo, el dolor y el estrés todavía resonaban en su cuerpo. Sakura. Rider se materializó junto a ella. ¿Hay algo mal? El sirviente no estaba en absoluto preparado para que la chica se acercara y abrazara su cintura con fuerza. A juzgar por su respiración irregular, estaba a punto de llorar. Solo, quédate así por un rato, Rider. Su maestro original murmuró en su estómago. Rider dudó durante unos segundos, claramente no cómodo con el contacto cercano o la situación, antes de lograr relajarse y sostener suavemente a la niña con sus brazos. Está bien. La respiración del humano comenzó a estabilizarse ligeramente. No se lo digas a Shirou. Ya está trabajando demasiado para mí. No tiene sentido preocuparlo ahora. Si ese es tu deseo. Gracias, jinete. La niña tardaría 20 minutos en volver a dormirse, sus sueños no estaban llenos más que de un tranquilo vacío. Oh, Residencia Milla. Shirou. El familiar sonido de la taiga irrumpiendo a través de la puerta principal del edificio se hizo conocido por todos. Breakfast. Sí. Te escuché, Fujine. El dueño del edificio respondió desde la cocina, preparando huevos, tostadas, arroz, salchichas y otras piezas rápidas para la mañana. Después de su tiempo con Sakura la noche anterior, le había tomado algo de tiempo volver a dormir. Nuevamente había soñado con el pasado de Rider, solidificando sus sospechas de que la proximidad física tenía algo que ver con lo que Servant determinó lo que soñaba a continuación desde que Sabre salió a conducir. Considerándolo todo, estaba bastante seguro de que nunca quiso apuñalar a un dios y una diosa en la cara tanto como lo hizo anoche. Obviamente las leyendas olvidaron mencionar que Poseidón era un dios que no aceptaba un no por respuesta, y Atenea favorecía más el orgullo que el sentido común. Debe haber tomado un poco de café en casa antes de venir. Sakura suspiró cansada mientras preparaba los platos en el comedor. De lo contrario, ella no es tan ruidosa por la mañana. Shirou le lanzó una breve mirada, notando su comportamiento letárgico y las pequeñas sombras debajo de sus ojos. ¿Estás bien? Dijiste que eras bueno, pero solo tuve algunos problemas para dormir. Eso es todo. El Matou sonrió débilmente. No te preocupes. Yo tengo el control de todo. Oh. El único adulto humano en el edificio sonrió mientras se acercaba a la pareja por detrás. Hay algo que debería saber sobre ustedes dos. No han hecho nada que no aprobaría, ¿verdad? Pueden decírselo a Nesan. Su secreto está a salvo conmigo. Shiro y Sakura se miraron con escepticismo. Técnicamente habían hecho lo que Taiga estaba insinuando en broma, junto con otras actividades surrealistas y potencialmente ilegales, pero no iban a decirle eso. No, maestro. Sakura sonrió sinceramente.
Estábamos hablando simplemente de la guerra secreta y las conspiraciones en las que estamos involucrados actualmente y que pueden o no involucrar nuestras muertes violentas en un futuro cercano. O tal vez lo eran. Oí. Sakura. ¿Hablas en serio? Shirou frunció el ceño con frustración. Sakura. Taiga retrocedió con un grito ahogado. Incluso si eso fuera una broma, fue demasiado. Pensé que te habíamos dicho que te abstuvieras de hacer cosas oscuras tan temprano en la mañana. Refugio en audacia. Los nobles de la asociación no utilizan esta táctica cuando tratan con secretos, probablemente porque daban a la gente la impresión de que les faltaba humor y sarcasmo imaginativo para lograrlo de manera creíble. Sin embargo, aparte de ellos, todavía se usaba con mucha frecuencia entre todos los demás involucrados en su mundo. Lo siento, Sensei. Fue un poco excesivo. Supongo que estoy un poco más cansado de lo que pensaba. El culpable admitió con un falso remordimiento perfectamente mostrado. Tendré más cuidado la próxima vez. Aterrador, Shirou se estremeció ante la capacidad de la chica para sortear situaciones delicadas. Cuanto más lo veía, más fácil le resultaba creer que ella era la hermana de Rin. Ahora que lo pienso, te ves un poco fuera de lugar. La maestra frunció el ceño al ver mejor a la niña. ¿Estás enfermo? Estás un poco pálido. Estoy un poco cansado. Tomaré 1 o 2 aspirinas antes de ir a la escuela para el dolor de cabeza. El Matou tranquilizó a la mujer mientras ella ponía los platos sobre la mesa y se sentaba. Se había asegurado de mantener suficiente escondida en la cocina para que los servants la tuvieran más tarde cuando Taiga se fuera y Saber regresara. El rey de los caballeros aún no había regresado de su excursión en bicicleta de anoche. Eso me recuerda, ¿todavía tenemos escuela? Sorprendentemente, sí. La humana mayor allí instantáneamente comenzó a servirse porciones considerables. Los chicos del templo están un poco asustados por el daño que ha causado el incendio en su propiedad, pero hasta ahora lo único que se ha aplicado ha sido el toque de queda. Nadie ha apuntado a la escuela todavía ni a nadie durante el día, por lo que las clases son los palos todavía están disponibles, así que no tiene sentido llegar temprano por ahora. Veo. Reflexionó Shirou mientras llevaba el resto de los platos a la mesa. Eso es un alivio. Es bueno dar a todos una sensación de normalidad mientras la policía se ocupa de la situación. Por extraño que parezca, Taiga resopló con incredulidad. Ja. Sí, claro. Déjame decirte algo, Shirou. El abuelo me ha dicho que las insignias de la ciudad no han estado haciendo nada más que encubrir todo estas últimas semanas, pero incluso sus lunares en el interior no tienen la menor pista de lo que está pasando. Si me preguntas, es muy sospechoso. Los estudiantes se miraron unos a otros con escepticismo. No era propio de Taiga tener interés en el caos de la ciudad o sacar a relucir sus actividades familiares ilícitas. En realidad, normalmente confiaba más en la policía local que en su familia cuando se trataba de mantener la paz. Fujine, ¿pasa algo? Normalmente no dices cosas como esta. La adulta hizo un puchero mientras tragaba algo de su comida. Bueno, ¿qué esperas? La gente se está desmayando de izquierda a derecha por todos lados, sin mencionar los incendios que están comenzando a aparecer, y parece que la gente que se supone que no hace nada al respecto. Por supuesto, estoy un poco frustrado por todo esto. A este paso, uno de mis preciosos y adorables estudiantes podría resultar herido pronto. Shirou no tuvo el corazón o la falta de sentido común para hacerle saber a su maestro que al menos la mitad de los incendios iniciados recientemente fueron provocados por dichos preciosos estudiantes, incluido él mismo. Por cierto, la mujer miró a su alrededor con curiosidad. ¿Dónde está ese lindo amiguito tuyo? Saber. Habla del diablo y aparecerá. O en este caso entrar por la puerta principal. Shirou. ¿Estás presente? Preguntó vacilante el rey de los caballeros mientras caminaba por la entrada principal de la habitación. ¿Eso es todo? Preguntó Luvia, desconcertada de que la hubieran llamado para supervisar una tarea tan insignificante. Shirou negó con la cabeza, se acercó a su maestro y sacó un marcador. Sensei, extiende tu mano con el reloj encima.
La tinta que voy a poner en tu muñeca reacciona a cierta actividad, y cambia de color dependiendo de la cantidad que haya. Se desgastará después de un tiempo. Día o dos. Negro significa que es inerte. Luego funcionará hacia atrás en el sistema de colores prismáticos, comenzando con el violeta hasta el rojo. Vea qué tan bajo puede llegar, pero evitar la atención será su mayor prioridad. En caso de que lo olvides por alguna razón peculiar. Veo. El profesor asintió mientras miraba su muñeca para ver el punto negro casi violeta escondido convenientemente detrás de su reloj. Sería fácil de ocultar. Tengo que esperar hasta que esto pase a más tardar. ¿Cuál es el plazo preferido? Para mañana si es posible, pero no se esfuerce. Una ubicación general sólida es igual de buena. Shiro asintió. Lamento no poder explicar más en este momento, Sensei, pero lo haré con el tiempo. Gracias de nuevo por su ayuda. Ahora necesito hablar con Luvia sobre algunas cosas en privado. Entiendo. Kusuki reconoció uniformemente antes de recoger sus papeles y caminar silenciosamente por la puerta de la habitación, sin molestarse en absoluto por el hecho de que Luvia no había hablado con él desde que entró a la habitación. ¿Te importaría decirme de qué se trató? El extranjero preguntó escépticamente en un tono tranquilo mientras Caster se materializaba junto a ella. Estaba irritada por las acciones y el comportamiento de Shirou, pero incluso ella admitiría que en este momento había una interacción profesional rara vez vista entre los dos hombres. La bruja se ha instalado en el templo y Sensei vive allí con los monjes y con Issei, explicó Shirou. Dado que parecería extraño si la gente simplemente desapareciera o abandonara el templo de inmediato, no hay duda de que ella debe haber lanzado algún hechizo sobre los residentes allí que reaccionan ante ciertos temas o palabras poco comunes. Hablar sobre taumaturgia o preguntar sobre ella en particular para él sin duda potencialmente los desencadenaría. Del mismo modo, eliminarlos le informaría que Sensei ya no está bajo su control alterado. Veo. La princesa cerró los ojos mientras pensaba. Al utilizar la confianza de mi contraparte a tu favor, efectivamente has colocado un espía entre ella para recopilar información básica pero crítica sobre ella. En esencia, acabas de pedirle al hombre que se concentre en donde está el taller principal de Caster, o en al menos donde Marjata pueda estar residiendo. Una vez más, Luvia no pudo evitar estremecerse ante el grado de control que Shirou tenía sobre la guerra. Parecía que había logrado atrapar a prácticamente todos los participantes antes de que comenzara la pelea. Debo admitir que estoy impresionado, Emilia. Ni siquiera yo habría sospechado que Sensei estaba trabajando para ti. Él no es. Shiro negó con la cabeza. Simplemente entreno con él de vez en cuando. Lo creas o no, es un ex asesino. Esta es la primera vez que le pido que haga algo más que pelear conmigo. ¿Asesino? El extranjero parpadeó sorprendido. ¿Quieres decir como tu padre? No. Las habilidades de Sensei residen en las artes marciales y su posición como asesino fue, no su elección original en la vida. No sé mucho para ser honesto, pero es digno de confianza. Su estilo, por otro lado, no se parece a nada que yo haya conocido. He encontrado en el trabajo. El adolescente se estremeció mentalmente al recordar haber peleado con el hombre. Es cierto que no había estado usando refuerzos, pero aún así era un estilo horrible contra el cual enfrentarse, especialmente si no sabías cómo era. En realidad, después de que termine su posición como espía, te permitiré hacer uso de sus habilidades en la guerra si lo deseas. Las dos hembras parpadearon sorprendidas antes de que el humano de las dos resoplara con disgusto. Aparte de un espía, ¿cómo, puedo preguntar? Es un humano normal con algunas habilidades físicas interesantes, pero eso es todo. ¿Quieres decir que puedo usarlo como una distracción conveniente? Debo decir que es una mala broma. Incluso para tu gusto. No. Quiero decir que puedes usarlo como un luchador de primera línea, o más efectivamente como un luchador de emboscada para dar el golpe mortal. Su respuesta no tenía nada de humor. Si Caster encanta sus capacidades físicas para que se parezcan a las de un Servant y le permita dañarlos, Sensei sin duda sería una fuerza que otros Servants no pueden darse el lujo de ignorar. Así de bueno es.
Caster y Luvia se miraron con escepticismo, teniendo dificultades para aceptar la idea de que el profesor algo extraño pudiera ser una potencia tan grande. ¿Y por qué puedo preguntarte que nos dejas usar a un individuo potencialmente devastador sabiendo que ambos estamos muy inclinados a vengarnos de ti en un futuro cercano? Shirou no respondió al principio mientras continuaba comiendo algo de su almuerzo lentamente antes de suspirar y dejar la comida. Saber entró en contacto con Gilgamesh anoche. Eso ciertamente es conveniente para usted. Caster frunció el ceño. No ha pasado ni un día desde que revelaste tu engaño y ya estás jugando esta carta. Si quieres arriesgarlo todo e intentar luchar contra el rey de los héroes tú solo, adelante, no te detendré. El ultimátum de Shirou flotaba peligrosamente en el aire. Si quieres pruebas, mira mis recuerdos. Está todo ahí y no te detendré. Luvia se movió un poco en su asiento. Su fe en Shirou había recibido un duro golpe, sí, pero todavía lo conocía lo suficientemente bien como para saber cuándo mentía y cuándo no. En cambio, decidió adoptar un enfoque diferente. Si es tan peligroso, debo asumir que saber ya no existe. Emilia hizo una pausa antes de mirar hacia un lado con incomodidad. No. Intercambiamos palabras, pero afortunadamente no peleamos anoche. Él no parecía estar de humor para pelear. Entonces, ¿por qué aparecer? Caster frunció el ceño. ¿Qué no nos estás diciendo? Por una vez, el adolescente dudó. Es estúpido. Murmuró en voz baja. Pero ¿el qué? Habla, Emilia. No tenemos todo el día, ladró Luvia con incredulidad. Él siente algo por saber, ¿vale? Espetó con un leve sonrojo en su rostro. Saber fue convocada en la guerra anterior y por eso quiere que ella sea su reina. Lo que sea que Luvia y Caster esperaban que dijera Shirou, ciertamente no fue lo que dieron sus expresiones de asombro. Bueno, entonces, el sirviente parpadeó. Ciertamente eso no es lo que esperaba. ¿En serio? Luvia estaba tan sorprendida como su pareja. Le gusta saber, como anillos, joyas y flores. Él le ofreció eso además de tierras, oro, riquezas entre otras cosas. El macho lo miró sombríamente. También se ofreció a romperla y obligarla a seguir su capricho si ella continuaba rechazándolo. Parecía estar extremadamente complacido cuando ella lo rechazó nuevamente anoche. Las expresiones casi cómicas en los rostros de Luvia y Caster fueron instantáneamente reemplazadas por otras de ira y disgusto. Hombres. Caster escupió la palabra como un veneno. Dales poder y todos terminarán igual. Supongo que esto significa que entonces no cuestionas mi historia. Luvia miró a Shirou. Eres muchas cosas, Emilia, pero ni siquiera tú inventarías algo tan desagradable como eso. Me alegra saber que todavía tengo una pizca de dignidad en lo que a ti respecta, Luvia. Suspiró con resignación. Ya que estamos en el tema de los hombres, volvamos al tema anterior. Sensei es bastante valioso como espía, sin embargo, no veo cuál es su valor después de que se expone su posición, habló nuevamente el otro maestro. Estoy un poco sorprendido de que involucraras a otro en esta guerra que dices despreciar. Ni siquiera es un mago. ¿Por qué nos ayudaría en primer lugar? Shirou se calmó un poco antes de respirar profundamente y hundirse en su asiento. Como dije antes, Luvia, Sensei es un ex asesino, aunque diferente a papá. Era como si hubiera nacido y crecido para el puesto. No sé exactamente por lo que pasó, pero puedo decir con certeza que fue una especie de condicionamiento mental severo realizado a una edad temprana. No puedes obligarlo a hacer nada contra lo que esté en contra, como lastimar a sus estudiantes, pero él realmente te ayudará si se lo preguntas sin preguntar, incluso si es peligroso. Le falta un propósito. Caster analizó lo que había escuchado. O más bien, es más exacto decir que está en el proceso de buscarlo con el fin de tener uno. He oído hablar de personas así antes, pero ninguna que sea tan impasible o autocontrolada como él. Por el contrario, la mayoría de los humanos tienden a ser mentalmente inestables y transparentes cuando poseen este dilema. Shiro asintió. Pensé lo mismo. De todos modos, él es consciente de que algo grave está sucediendo en Fuyuki en este momento y de mi participación, pero nada sobre taumaturgia o la naturaleza de la guerra.
Sin embargo, como has visto, no le ha dicho nada al respecto. Cualquiera para que se le puedan confiar secretos si lo deseas. No puedo usarlo mucho después de que termine su papel como espía, pero tú y Caster sí. ¿Y crees que tu encuentro con Gilgamesh requiere que aceleres tus planes para asegurar que las cosas no salgan mal? Caster se cruzó de brazos y suspiró profundamente. Es probable que no hubieras sugerido nuestra utilización personal de este Kuzuki a menos que las cosas fueran espantosas. ¿Cómo planeas luchar contra este Servant supuestamente abrumador de todos modos? Luvia frunció el ceño. Nunca entraste en detalles al respecto. Avalon. Trabajos de cuchillas ilimitados. Sakura tal vez. Abusar del propio Grial. Reuniendo a varios de los otros Servants a la vez para luchar contra él. Informar a la Torre del Reloj o a la Iglesia como último recurso e instruirles para que realicen operaciones encubiertas. Y por supuesto, una combinación de cualquiera de las tramas mencionadas anteriormente. Tengo varias soluciones potenciales, pero ninguna de ellas está segura de funcionar, y todas requieren cierto grado de preparación. Por el momento solo tengo un par de ellas a mano, pero podrían configurarse mejor y otras están bloqueadas. Por las posiciones de Souken y Kotomine, una vez más, la presencia de Caster podría hacer que las consecuencias sean un completo desastre si se maneja mal. Preferiría no hacer algo radical que atraiga la atención de todos antes de confiar en algunas de mis alternativas más extremas que pueden o no conducir a que la totalidad de Fuyuki posiblemente estalle en llamas. A menos que los primeros 1 o 2 fallen, los mantendré cerca de mi corazón por si acaso. Y me atrevo a preguntar cuántas de estas posibles soluciones son posibles si tú y tu Servant murieran. Luvia cuestionó con escepticismo. Podría ser una forma de determinar qué tan mala era su situación o exactamente qué tan vital fue Shiro al final del juego. Entrecerró los ojos, sin perder el doble significado de la pregunta. En ese caso, aproximadamente un tercio de las estrategias posibles serían completamente imposibles y el resto sería mucho más difícil de implementar que si lo hiciera yo. ¿Es eso así? Caster miró al adolescente con duda. ¿Pones tus habilidades mucho más altas que las de mi maestro? Por lo que me han dicho, tu magia es bastante restrictiva. ¿Mis habilidades? No. Luvia es y siempre será una magus más competente de lo que yo seré, coincidió Shirou con el Servant antes de que sus ojos tuvieran un brillo peligroso. Mis recursos, por otro lado, bueno, ya viste la evidencia hace unos minutos, y Caster, bueno, ella está aquí, ¿no? Luvia hizo una mueca momentáneamente. A pesar de que ella era una de las personas, si no la más rica, en Fuyuki en este momento, ni siquiera ella podía imaginar cuántos, y mucho menos en qué círculos Shiro había logrado meter las manos. No solo tuvo tiempo más que suficiente para establecerse en la ciudad en la que había crecido, sino también 2 años como ejecutor personal de la reina de la Torre del Reloj. No se sabía a quién escuchaba o de quién era dueño de los favores, sin incluir el hecho de que tenía acceso directo a la propia Bartomeu y, algo que pocos podían reclamar. No he olvidado lo que me has hecho, muchacho. El sirviente frunció el ceño, claramente no le gustaba el hecho de que ella solo estuviera aquí porque Shiro había orquestado las cosas de esa manera. Será mejor que recuerdes eso, de lo contrario el rey de los héroes no tendrá la oportunidad de matarte en absoluto. Y no lo olvidaré, princesa de Colchis. Sin embargo, tenga en cuenta que solo tenía la intención de convocar a su contraparte más notable. Su aparición en particular fue un evento desafortunado que no había esperado, planeado o pretendido. De cualquier manera y me disculpo por eso una vez que las cosas se hayan calmado, intentaré enmendarlo en todo lo que pueda, pero por ahora debo concentrarme en los problemas más inmediatos que tenemos entre manos. Shiro inclinó diplomáticamente la cabeza. Había tenido mucha práctica en disculparse después de irritar a los ejecutores en más de unas pocas cacerías. Los trabajos en los que estaba tendían a tener muchos más sobrevivientes civiles que otros después de que todo estuvo dicho y hecho. Mi voluntad de perdonarte no está yendo bien, Emilia, considerando el hecho de que lo que dijiste significa que me habría quedado atrapado con el Servant de lealtades cuestionables si tus planes hubieran llegado a buen término. El comportamiento del adolescente rubio se oscureció. Los ojos de Shirou coincidieron con los suyos con una resolución de acero.
Si hubiera habido solo un caster, ya habría visto a Rule Breaker y ya la habría matado, manteniéndote a salvo y fuera de la guerra ahora, Luvia. También dudo que la casa de Sakura se quemara hasta los cimientos en ese escenario. ¿Y ahora? La postura de la princesa era rígida, como si estuviera lista para moverse. ¿Sigues planeando matarme? El sirviente de mi amo. Shiro negó con la cabeza. No eres la bruja de la traición. No pondrás en peligro la vida de Luvia por capricho, y mucho menos perseguirás a los otros Evans sin pensar después de enterarte de lo que está en juego. Rider dijo que eras digno de confianza después de que ustedes dos se conocieron en mi casa, así que confiar en ti. ¿En serio? Luvia parpadeó incrédula. Se habría sentido algo feliz de que Shirou hubiera planeado matar a su servant con la premisa de que era una amenaza para ella, pero la idea fue aplastada debido al hecho de que él era responsable de que ella lo convocara en primer lugar. Solo porque el servant de Mató y el mío se llevan bien automáticamente piensas que ella simplemente trabajará contigo. Eso, quiero decir, ella comenzó a frotarse la frente con frustración. Ga. Estoy empezando a entender por qué Tosaka se queja de ti a veces. ¿Cómo has durado tanto tiempo en la torre del reloj otra vez? Comenzó a comer de nuevo, sin molestarse en absoluto por la pregunta. Me quedé en silencio la mayor parte del tiempo. Te sorprendería lo bien que funcionó para mí el ángulo misterioso con el sudario que cubría mi cabeza. La reputación de papá y el hecho de que Lady Bartomello y lo recogiera temprano tampoco me hizo daño. Tú eras uno de los pocas personas se molestaron en hablar conmigo regularmente cuando estuve allí. Se vio un pequeño pique en la ceja del noble. Yo honestamente no sé qué decir después de escuchar eso. Realmente no lo sé. Rin dijo lo mismo cuando le dije. El único macho en la habitación resopló antes de comer otro bocado de comida. Perdónenme si mis esperanzas de que esta guerra se resuelva sin incidentes graves no son altas. El seco comentario de Caster pareció drenar cualquier alegría que pudiera haber en la habitación. No es necesario. Tampoco pensé que fuera probable. Shiro hizo una mueca. Ningún plan sobrevive al enemigo y todo eso. Dice el chico que está tratando de manipular toda una guerra secreta. Luvia gruñó. Ya te dije que he estado jugando con las cosas de oído desde la noche en que atacaste a Sakura. Hace mucho que dejé de intentar hacer un solo plan establecido para algo como esto. Demasiadas variables. Elimiya levantó las manos en señal de admisión. Simplemente sé más sobre lo que está pasando que todos los demás en este momento. Cuanto más tarden las cosas, menos ventaja obtengo. Al menos no es un completo tonto. Lo habría asesinado si hubiera afirmado que tenía todo bajo control. Nadie se molestó en preguntar si Caster hablaba en serio o no. Saber probablemente me habría matado si me hubiera escuchado decir eso también. Shirou se encogió de hombros mientras se concentraba nuevamente en su comida. De todos modos, no tiene sentido preocuparse en este momento. A menos que alguien actúe ahora, no haremos nada durante unos días más mientras obtengo más información y elaboro un plan para entrar. Una vez que Rider se recupere, podremos elegir entre más opciones sobre cómo abordar las cosas. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Luvia con curiosidad. Shiro estaba en su lista de mierda, pero no podía negar que era bueno en lo que hacía cuando estaba en el trabajo. Sin embargo, antes de que Shiro pudiera responder, un golpe en la puerta distrajo a todos e instantáneamente hizo que Caster tomara forma espiritual. ¿Qué pasó con tu campo?, Luvia cuestionó con el ceño fruncido. No funciona si nos están buscando a cualquiera de nosotros específicamente. Elimiya guardó su comida justo cuando la puerta se abrió para mostrársela a Kuzuki. ¿Sensei? ¿Pasó algo? Emiya. Perdona la interrupción. Sin embargo, creo que querrás saber que Matou se ha derrumbado, afirmó el hombre sin emociones. ¿Qué? La expresión medio curiosa de Shirou instantáneamente se convirtió en una de shock e incredulidad. Eso no debería ser posible. Ella no está lo suficientemente baja como para, a menos, mierda. Antes de que Luvia pudiera preguntar de qué estaba hablando la adolescente, Shirou ya estaba corriendo hacia la puerta con una mirada que instantáneamente la hizo callarse.
A pesar de estar enojada con el adolescente, ni siquiera ella se interpuso en su camino cuando parecía listo para asesinar algo. Ella había estado allí cuando un idiota, aunque bastante bien establecido y un noble prominente en la torre del reloj, había iniciado una pelea con Shirou porque creía que era intocable o demasiado valiosa o alguna otra razón claramente infundada. Ella no obtuvo mucho resultado con sus burlas en el transcurso de 2 semanas, es decir, hasta que el tonto sacó a su cuarta prometida para describir algunos de sus experimentos personales con los títeres. Eso, y además de eso habló de lo que les pasó a sus maridos anteriores, unos que eran bastante desagradables incluso para los estándares de la torre. Lo que vino después prácticamente convirtió a Shiroru en el hombre del saco de todos los titiriteros y usuarios familiares de la asociación de la noche a la mañana. Luvia no sabía exactamente cómo lo había hecho Shirou, pero el resultado fue que el alma del tonto quedó atrapada en el cráneo en descomposición de una de sus marionetas biológicas, que aparentemente había sido hecha con partes de su segundo marido, mientras estaba cortada, rota y el cuerpo destrozado se desangró lentamente para que todos lo vieran. Prácticamente se convirtió en una regla no oficial nunca más enojar al perro de Bartomeu, y después de eso, no hace falta decir que la reina se había irritado. No es que Shirou hubiera matado a un miembro de una familia prominente, uno que recientemente había heredado nada menos que el escudo de su familia, sino que a los Emiya les había tomado tanto tiempo establecer el orden jerárquico en la torre. Sin embargo, la moraleja de la historia era que nunca era una buena idea enojar genuinamente a Shirou o interponerse en su camino cuando lo hacía. Asegurándose de seguirlos desde la distancia para que nadie pensara que estaban juntos antes, Luvia siguió a Shirou y Kusuki a la sala médica, donde habían llevado al estudiante de primer año. Caster pudo decir que se dirigían en la dirección correcta mientras se acercaban a uno de los otros 2 servants en el edificio. En unos minutos, el familiar olor a alcohol y químicos menores llegó a la nariz de Luvia mientras se acercaba a la habitación y se asomaba para ver a la chica Matou sentada en una de las pocas camas de la habitación. Parecía un poco pálida, pero por lo demás estaba bien mientras intentaba aplacar a Emiya, sobrecargada de trabajo, que la bombardeaba con preguntas a medias. Por encima de la pareja, se podía sentir a Ryder flotando protectoramente y listo para que cualquiera, muy probablemente Luvia y Caster en este caso, los atacara. Ahora que sé quién es la chica, sí, puedo decir que ha sido manipulada. Caster advirtió a su maestro con cierta preocupación. En cierto modo, incluso me recuerda a mi otro yo. No le digas eso a Emiya. Lo estamos tolerando por ahora, pero incluso sin saber, no es alguien a quien debamos convertir en un verdadero enemigo a la ligera. Por mucho que no me guste admitirlo, él nos está ayudando en este momento. Esto es antes de lo que pensabas. Shirou le susurró a la chica postrada en cama en un tono serio para que las ocupadas enfermeras, haciendo el papeleo, no pudieran escucharlas. Sin embargo, Luvia y Caster fueron excepciones a la regla por razones obvias. ¿Lo es? La chica de cabello morado asintió con una leve pero claramente falsa sonrisa. Se está impacientando. Creo que fue un recordatorio, pero algo andaba mal. Se sentía más frenético de lo normal. Ese maldito gusano. Ni siquiera es como si estuviera haciendo nada del trabajo. El asesino registrado gruñó por lo bajo. Sé que puedes oírme, viejo bastardo. Si tienes algo importante que decir, preséntate y dilo. De lo contrario, mantente al margen de esto. Esto ya es bastante difícil sin que lo empeores. Para disgusto de la rubia, lo que sea que había dentro de Sakura parecía haber entendido, ya que provocó que la niña de repente agarrara su pecho sobre su corazón y tosiera unas gotas de sangre en su otra mano. El espasmo duró solo unos segundos, y luego el Matou rápidamente borró la evidencia antes de que alguien que no lo supiera pudiera verlo. Un breve momento después, Sakura pareció haber notado la presencia de Luvia, lo cual fue todo el incentivo que la mujer mayor necesitaba para irse. No había nada más que aprender por ahora. Al alejarse, regresó a su salón de clases para tratar de almorzar con el tiempo que le quedaba, ignorando a Taiga Fujimura mientras corría por el pasillo, gritando como loco en el proceso hacia la oficina de la enfermera. Maestro. ¿Todavía tiene la intención de seguir su ejemplo? Por ahora Caster.
Nuestros objetivos coinciden en este momento y él está mejor informado y conectado que nosotros. Sin embargo, una vez que mi hermana sea rescatada y el rey de los héroes sea tratado, quemaremos ese puente cuando lo crucemos. Para ser completamente honesta, Luvia no tenía intención de cumplir con su contrato de matar a Shirou si podía evitarlo. Seguramente intentaría matarlo, pero al final dudaba que cualquiera de sus intentos resultara fructífero. Las únicas razones por las que había aceptado el trabajo en primer lugar fue porque su hermana ya lo había aceptado antes de que ella supiera lo que estaba pasando, y trabajó mejor con su hermana que cualquier otra persona en la familia gracias a Ore Scales. Marjata era buena, pero sus habilidades de planificación no estaban a la altura para algo como esto. De todos modos, trabajaron mejor juntos. Ella creía que Shirou era, al menos en ese momento, un buen amigo, un contacto sólido con los Bartomeu y un luchador muy poderoso y, en general, un recurso viable para una buena variedad de cosas. Dado lo bueno que era, ella originalmente había planeado encontrarlo varias veces en la batalla con su hermana, hacer algunas trampas elaboradas, verlo escapar, perder, tal vez en el mejor de los casos, lograr matar a su sirviente y terminar su tiempo en la guerra. Y luego contactó a casa diciendo que el trabajo era demasiado y que Shirou no valía el salario actual. La última parte era técnicamente cierta por defecto. A la familia le estaban pagando mucho por la muerte de Shirou, pero todavía no era de conocimiento común que él era quien fabricaba todas las gemas extremadamente rentables que habían estado comprando al por mayor recientemente. En definitiva, ahorrarían mucho más manteniéndolo con vida de lo que ganarían matándolo. Es cierto, también tendrían derecho a fanfarronear si lo lograran, pero fue una victoria algo vacía en el sentido de que Shirou todavía era bastante joven y todavía estaba de alguna manera apoyado en la reputación de su padre. Habría dicho mucho más sobre la familia Edelfelt si hubieran logrado hacerlo cuando Shirou tenía al menos veintitantos años cuando tenía más a su nombre. No es que no fuera lo suficientemente impresionante con la muerte de un ancestro y múltiples asesinatos de apóstoles. Pero como esta guerra fue un absoluto desastre desde el principio, y al descubrir que Shirou había sido quien había decidido a su servante en primer lugar, Edelfelt había comenzado a pensarlo mejor. Sus principales prioridades por el momento eran recuperar a su hermana, prevenir el Armagedón y sobrevivir a la maldita guerra. Por muy confiada que estuviera en sus habilidades, no era tan estúpida como para pensar que podía manejar a Heracles, el rey de los héroes, o un dispositivo de deseos omnipotente y corrupto a la vez, incluso si tenía a su hermana y a su sirviente traidor con ella. Simplemente no tenía la potencia de fuego, la información ni los recursos para hacerlo. Shirou, por otro lado, aparentemente sí, y por lo que Luvia había visto, estaba dispuesta a ir con él por ahora. Sin embargo, eso todavía no cambiaba el hecho de que él la había usado. Si bien la rubia no se cegó ante el hecho de que era noble, era una persona muy orgullosa. La habían utilizado en el instante en que la eligieron como maestra, y eso era imperdonable. Incluso si fuera por el bien del mundo, traicionar su confianza era nada menos que reprensible. No sabía cómo, pero Shirou Benilla pagaría por sus acciones al final de la guerra. De una forma u otra. Una hora antes, se paró impasible frente a la propiedad quemada. No era el primero ni el peor caso que había visto de primera mano. Él mismo había sido responsable de bastantes de ellos. No era exactamente algo difícil de hacer para iniciar un incendio o quemar un edificio. Por otro lado, hacerlo con una casa de magus bien establecida y con experiencia requirió un poco más de trabajo y pensamiento creativo. No imposible, pero sí mucho más complicado. Incluso casi una semana después de que se incendiara, la propiedad todavía estaba saturada con una gran cantidad de prana, lo que indica la potencia de la taumaturgia utilizada en ese momento. Los campos delimitados que rodeaban el terreno y el edificio habían sido casi completamente destruidos, y la mayor parte de la evidencia que habría señalado que el lugar albergaba a los magos había desaparecido. La mayor parte al menos sobre el suelo. No le costó mucho encontrar el pasadizo secreto que conducía a las catacumbas subterráneas. Había un poco más de maná ambiental a su alrededor que en el resto de la propiedad, a pesar de que dicha entrada claramente se había derrumbado sobre sí misma de modo que también parecía ser parte de los escombros.
Como se dijo anteriormente, ya había pasado casi una semana desde que el lugar se incendió, incluso antes de que lo citaran. La mayoría, si no todos los magos, simplemente habrían inspeccionado el área un día después del incidente, habrían verificado las cosas y luego se habrían ido después de no encontrar nada y, al final, habrían ignorado la ubicación por completo. Este sirviente por experiencia sabía que no debía seguir una lógica tan defectuosa cuando adoptó una forma espiritual para evitar los escombros y reformarse en la escalera que conducía a la tierra. Sin hacer ruido ni perturbar las sombras, prosiguió sin siquiera una pausa. Mantuvo sus sentidos atentos a posibles campos delimitados, familiares o hechizos ambientales, pero hasta el momento no encontró nada. Dado que cualquiera que quisiera utilizar esta área probablemente desearía pasar desapercibido, fue inteligente que no hiciera nada. Colocar algo tan cerca de la superficie haría que cualquier mago o sirviente curioso sobre el área se pusiera instantáneamente en guardia y potencialmente regresara para informar a otros sobre la rareza. No, si encontrara algo sería en el fondo, donde no debería haber esperanza de escapar, en el centro de la telaraña por así decirlo. El desagradable olor se intensificó a medida que avanzaba hacia abajo, lo que impulsó su decisión de inspeccionar las ruinas. Si lo que recordaba era correcto, incluso si no encontraba nada, destruiría el lugar. Había sido testigo de prácticas inquietantes de taumaturgia antes, pero incluso él tenía problemas para tolerar la existencia continua de este método en particular, especialmente a tan gran escala. Sus ojos reforzados vieron claramente a través de la oscuridad. Normalmente usaría su rifle de francotirador para la tarea, pero las catacumbas eran demasiado pequeñas y necesitaba tener las manos libres. Muy pronto, el camino se abrió para revelar la enorme habitación con paredes formadas por tumbas sin nombre. Y los miles de gusanos que se retorcían en el suelo de abajo. HM. La risa húmeda de Souken Matou resonó siniestramente por la habitación mientras un grupo particular de criaturas enfermas comenzaba a tomar otra forma. Bueno. Debo decir que estoy sorprendido. Ciertamente no esperaba volver a ver a un Servant aquí pronto. Sabiendo que ya no tenía sentido esconderse, Assassin canceló su ocultación de presencia. En silencio y sin emociones, salió al exterior, sin apenas notar los gusanos que salían lentamente de las tumbas detrás de él. Sin embargo, todavía se mantenían a varios metros de él siempre que era posible. Incluso como el Servant más débil, seguía siendo una fuerza de la naturaleza que las criaturas ciegas instintivamente evitaban. Me temo que no encontrarás nada importante o de valor aquí, sirviente, continuó Souken mientras su cuerpo se formaba incesantemente. Aunque mi familia estuvo involucrada en la creación del sistema del Grial, me avergüenza decir que el incendio se llevó nuestras notas grabadas sobre el tema. En cuanto a la heredera Matou, actualmente está fijando su residencia en otro lugar. Seguramente puedes entender por qué. La mayoría evitaría este lugar. Tal como está, todo lo que queda aquí es un anciano débil y decadente. Límite de fuego. 2 metros. Ampliación. El área autoexplicativa de Assassin tuvo efecto, hizo exactamente lo que decía y creó un campo de fuego delimitado a su alrededor en todas direcciones, inmolando a todos y cada uno de los gusanos cresta que se habían estado acercando a él por todos lados antes de atenuarse lo suficiente como para parecer como si fuera solo quemaba el suelo a su alrededor. En realidad, rara vez usaba su taumaturgia de una manera tan directa, pero incluso él admitiría que hechizos como el que usaba eran útiles de vez en cuando. Sus armas eran inútiles en situaciones como esta. A decir verdad, incluso ahora solo era capaz de hacerlo debido a su habilidad de taumaturgia otorgada por el Grial, lo cual era vergonzoso considerando que la mayoría de los magos que practicaban la manipulación y manifestación del fuego podían hacerlo con facilidad. Solía evitar dichas situaciones como la peste siempre que era posible, sin embargo esa posibilidad no estaba disponible en este caso. Las tumbas estaban demasiado bajo tierra y había demasiados gusanos alrededor para intentar introducir algo a través de sus medios habituales. Tenía que tener cuidado con esta retorcida excusa de ser humano, no fuera a ser utilizado como catalizador para que apareciera otro asesino. Si incluso un gusano se acercaba a él, perdería la vida.
La revelación de sus habilidades solo pareció entretener aún más al viejo gusano mientras su cuerpo continuaba definiéndose en medio del pozo. Oh, una clase de asesino que puede usar taumaturgia moderna. ¡Qué interesante! No te importaría decirle a un anciano curioso quién eres, ¿verdad? Obviamente no eres alguien que lleve el título de Hassan I Sabah. El débil sonido de Assassin agarrando algo metálico debajo de su capa hizo que la sonrisa desapareciera del pálido y carnoso rostro. Sirviente cuidadoso. Souken, completamente formado, frunció el ceño. Soy simplemente un observador de esta guerra. No tiene ningún propósito matarme y habrá consecuencias si... Estallido. Antes de que Souken se diera cuenta o pudiera reaccionar, Assassin sacó una de sus armas noble fantasma desechables y le disparó en el pecho, lo que provocó que el gusano tropezara, pero no cayera hacia atrás. El sonido de la pistola resonó violentamente en la habitación como para compensar el silencio de su dueño al decirle al usuario del gusano que Assassin en realidad tenía la intención de matarlo a pesar de lo aparentemente inútil que era. ¡Qué decepcionante! El autoproclamado anciano frágil gruñó mientras se levantaba, aparentemente ignorando el agujero del tamaño de un puño en su pecho y los gusanos que salían de él. Esperaba algo un poco más interesante de tu parte. Sin embargo, ver a un espíritu heroico confiar en herramientas tan mundanas ha acabado con esa noción. Los gusanos en la habitación comenzaron a agitarse más activa y salvajemente antes de comenzar a moverse hacia la posición del agresor. Supongo que tendré que reciclarte después de... Assassin sacó una segunda arma con la otra mano. Bala de origen. Estallido. El segundo disparo de bala en la habitación eclipsó en todo al primero, dando la impresión de que había disparado un cañón en lugar de una simple pistola. Su uso fue tan fuerte que el sonido prácticamente rompió parte de la piedra de la habitación, y el arma con la que se había disparado no se parecía en nada a la pistola utilizada en la otra mano. El impacto sobre Souken fue claro ya que, en lugar de tropezar, el débil hombre literalmente salió disparado hacia atrás por el impacto y aterrizó con fuerza sobre el lecho de baba y tejido que formaba el suelo. Pero esta vez no hubo ninguna herida de bala. En cambio, aproximadamente la mitad de los gusanos que habían formado el cuerpo de Souken, aparentemente la mitad que había estado canalizando prana mientras se usaban como circuitos mágicos sustitutos, se autodestruyeron mientras él estaba en el aire, eliminando otro tercio de los gusanos en las explosiones y estropeando el resto. Lo que quedó fue un cadáver formado por carne de gusano picada y vestido con ropas holgadas tradicionales que se retorcían de dolor. Del mismo modo, las criaturas sin sentido que eran impulsadas puramente por su hambre y su creador se volvieron casi inofensivas mientras se agitaban en la agonía y la confusión transferidas por su amo. ¿Qué? Souken escupió sangre y gusanos sorprendido con su cuerpo ya en descomposición, desmoronándose rápidamente y consumiendo su prana casi desperdiciado en el proceso. Debido a la naturaleza de su oficio, no murió y probablemente no moriría dado sus poderes. El daño probablemente habría sido peor si no hubiera sido necesario poco para controlar a sus débiles familiares, pero la retroalimentación fue dolorosa y afectó horriblemente su control. Incluso cuando comenzó a forzar los restos de su cuerpo fallido a desmoronarse para salvar a los gusanos que de alguna manera habían logrado salir ilesos, sabía que tomaría un gran esfuerzo reformar su cuerpo más adelante. El hombre hacía tiempo que se había adaptado a sentir su mente, cuerpo y alma en constante estado de decadencia. Sin embargo, este dolor le era completamente ajeno. ¿Qué es esto? ¿Qué me hiciste, sirviente? Kiritsugu no respondió mientras guardaba sus armas debajo de su capa, sacaba 2 granadas de napalm y comenzaba a concentrar su prana. Al principio de su carrera, había aprendido que mejorar los explosivos, en particular con taumaturgia, era algo suicida a menos que tuviera la intención de usarlos inmediatamente después de dichas actualizaciones. Entonces fue solo un poco suicida. Aumentar compuestos. Configuración de tormenta de fuego. Ampliar producción. Romper fantasma. En el momento en que arrojó los explosivos ahora brillantes al mar de gusanos, Assassin subió las escaleras lo más rápido que pudo, ignorando por completo los gritos de ira que venían desde abajo.
Es posible que las bombas hayan sido sus nobles fantasmas, pero eso no significaba que carecieran de la capacidad de matarlo si estaba dentro del radio de explosión. De hecho, aproximadamente a mitad de la escalera, los explosivos habían estallado, iluminando la tumba de tono negro con un fuego blanco y naranja igualmente cegador que consumió todo y viajó rápidamente en todas direcciones, incluida la única salida del infierno. Sin embargo, no fue suficiente alcanzar al Servant cuando llegó al final de su camino y adoptó una forma espiritual para superar el obstáculo final antes de exponerse a la luz del día una vez más. Detrás de él, los escombros que habían oscurecido el camino habían sido parcialmente derribados y varias llamas estallaron en todas direcciones, pero ninguna que dañara al Servant o al paisaje circundante. Sus fantasmas rotos eran poderosos, sí, pero la mayor parte de su producción había sido amortiguada por los campos limitados dentro de la enfermiza excusa de Souken como taller. Al enderezarse, el Magus Killer no se molestó en mirar lo que había sembrado, ni se molestó en comprobar si Souken realmente había muerto. Si le preguntaran y se molestara en responder, admitiría que el monstruo era uno de los pocos magos que podía sobrevivir a los efectos devastadores de su as en la manga sin ayuda. El anciano probablemente usó a sus familiares con más frecuencia que sus circuitos para la mayoría de sus misterios, lo que explicaba por qué los gusanos que formaban su cuerpo prácticamente habían explotado al contacto. Las probabilidades de que el mago muriera a causa del asalto aún eran improbables. Souken había demostrado desde hacía mucho tiempo su capacidad para sobrevivir cuando no debería haberlo hecho según los recuerdos de Kiritsugu. Sin embargo, eso ya no importaba. El sacerdote inhumano le había informado durante su reunión que había estado librando su propia guerra menor contra los gusanos que invadían Fuyuki, aunque no entró en detalles. Combinado con la reciente purga de las catacumbas por parte del sirviente, el anciano mago se vería arrinconado y, lo que es más importante, estaría desesperado. La gente desesperada hizo cosas. Y hacer cosas tiende a llamar la atención. Al salir de las instalaciones, Kiritsugu notó que a pesar de estar en la tumba durante 5 minutos como máximo, desafortunadamente su ropa había absorbido parte del terrible olor. Él podría reemplazarlos y los reemplazaría una vez que Tools of the Trade se reiniciara nuevamente. Después de todo, había sirvientes que tenían narices lo suficientemente fuertes como para señalarlos y no tenía cuidado. Pero hasta que eso sucediera, sería mejor mantenerse alejado de su supuesto maestro. La mujer ya era bastante intolerable tal como era. Cuantas menos razones le diera para hablar o quejarse con él, mejor. Oh, en un hotel. Si siquiera consideras decir que tus tobillos se ven gordos, te apuñalaré el corazón. Solo te lo haré saber. En realidad, estoy bastante seguro de que las mujeres de esta época se centran más en su cintura, trasero y busto. Obviamente no has tenido muchas relaciones entonces. Créeme, las mujeres encontrarán prácticamente cualquier motivo para odiar su cuerpo de alguna manera, si pueden. Parezco capaz de entablar relaciones establecidas con la mujer moderna. Y créeme, Lancer, cuando digo que si sigues hablando de ese tema, usaré un sello de comando para hacerte sodomizar con tu lanza. Ahora. Por favor, tenga cuidado con su lenguaje, señora Makremitz. Después de todo, hay niños presentes. Basset frunció el ceño al sirviente, vampiro y rey rata de tamaño humano, mientras se sentaba en el sofá con una blusa blanca con botones y calzoncillos verdes, y miraba sus nuevas piernas. La pierna izquierda, que originalmente había sido arrancada por encima de la rodilla, ahora estaba envuelta en tatuajes que parecían 3 cadenas entrelazadas de hojas rojas secas, que comenzaban en su muslo y llegaban hasta su pie, donde se dividían y rodeaban su pie como en líneas en una tabla de madera. En cierto modo, le recordó al humano y al Servant las marcas que vieron en las manos de Meren, que sin duda se extendían hasta las extremidades. La derecha era similar a la izquierda, solo que las hojas doradas secas, impresas en ella comenzaban desde la mitad de su pantorrilla hacia abajo. Fue una experiencia extraña para Enforcer porque, si bien sabía que esas piernas no eran realmente suyas, no pudo evitar admitir que se sentían, bueno, como sus piernas. Lo sintió cuando los tocó y pudo mover cada dedo con tanta facilidad como antes.
Era casi inquietante recordar que cada miembro era ahora un niño pequeño, que ella veía como una figura materna. Entonces, ¿todavía pueden oír todo? Comenzó a caminar lentamente, mirando con cautela las extremidades como si fueran a hacer algo sospechoso en cualquier momento. Oh sí. El rey de las ratas asintió agradablemente. Los niños son conscientes de todo lo que eres. Es bastante conveniente cuando olvido cosas. Añadió Meren. Mis extremidades son capaces de recordarlos por mí. Bueno, al menos tú lo eres. Sí. Sería algo divertido verte pidiéndole información detallada a tu brazo derecho. El brazo izquierdo se rió entre dientes. Bueno, eso mata el humor. Lancer se rió entre dientes. Cada vez que intentaras llegar lejos en una cita, tendrías que quedarte sin piernas o ignorar el hecho de que te estarías divirtiendo con un par de adolescentes en primera fila. Basset instantáneamente levantó su mano izquierda que sostenía sus sellos de comando que brillaban violentamente. Sigue hablando. Te reto. Ahora. No hay necesidad de recurrir a esas cosas. Somos capaces de dormir, a falta de un término mejor, mientras estamos apegados a nuestros anfitriones. El brazo izquierdo rió nerviosamente. Por favor, no te preocupes por eso. Podemos estar tranquilos. Una voz suave resonó en la mente de la mujer, poniéndola repentinamente en guardia durante unos segundos antes de que se diera cuenta de dónde venía. ¿Ellos hablaron contigo, no? Meren determinó fácilmente lo que significaba la reacción del ejecutor. No te preocupes. Se necesita algo de tiempo para acostumbrarse, pero no es diferente de lo que los usuarios familiares experimentan con servidores más capaces. Al menos hablas el mismo idioma. Mis piernas requieren métodos de comunicación más básicos la mayor parte del tiempo. ¿Interferirán con mi magia?, preguntó con escepticismo. Pongo runas en mi ropa y, a veces, uso refuerzos. Sin duda este último era de Shirou. El vampiro sonrió. No. Para todos los efectos, las jóvenes Bansees son tanto una parte de tu cuerpo como seres individuales. Son existencias duales que satisfacen una o ambas posiciones cuando lo deseas. Eso es lindo y todo, pero pueden hacer algo mientras están así. Lancer miró las piernas con curiosidad. Quiero decir, aparte de ser piernas y darle dolores de cabeza al maestro. La pregunta hizo que el vampiro y su miembro separado se detuvieran. Bueno, normalmente no lo harían, pero me temo que en este caso no estoy seguro. ¿Inseguro? Basset frunció el ceño por una buena razón. ¿Por qué? Lo dijimos antes, ¿no? Tu sangre tiene propiedades únicas y potentes, explicó el rey de las ratas. Tus hijas, a falta de un término mejor, son jóvenes y aún tienen que adaptarse o aprender de sus poderes, sí. Sin embargo, podemos decir que sus habilidades latentes son increíblemente potentes. No estoy tan familiarizado con sus legados en particular, pero creo que tienen el potencial de ser tan poderosos, si no más, que los que asistieron a los reyes irlandeses de antaño. Recuerdo que la Bansee del clan O'Brien en particular era bastante poderosa. Basset tragó pesadamente. Si bien había muchas leyendas en Irlanda, las Bansees ocupaban una posición particularmente fuerte en ellas y no solo porque eran originarias de sus tierras. Las mujeres que lloraban, los Beansid, los Fae de los montículos, estas criaturas eran celebradas con una especie de reverencia en casa. Sus canciones eran presagios para indicar que alguien en una familia había muerto o estaba a punto de morir pronto, lo que respaldaba que poseía una habilidad única que se parecía a un híbrido específico de clarividencia y precognición, algo que era extremadamente difícil de conseguir en una sola especie o existencia. Habían sido tan respetados e idealizados que era casi estándar para cualquier gran clan en la antigüedad tener al menos uno como miembro de la corte. La Bansee a la que se había estado refiriendo el rey de las ratas, Evul, era tan fuerte que tenía otras 25 Bansees a su entera disposición, y solo lloraba cuando moría una existencia verdaderamente significativa o santa. Para ponerlo en perspectiva, esto último era algo que también se significaba con los lamentos de numerosas Bansees a la vez. Demonios, casi cualquier familia que haya tenido algún tipo de relación con ellos en el pasado tenía el prefijo Omak antes de su apellido. Dado que su apellido era Macremitz, aparentemente había más en su historia familiar de lo que recordaba.
Aún así, la capacidad de determinar cuando la muerte estaba cerca sí, definitivamente podría ser útil en un futuro cercano. Sé que estoy en una guerra y sus poderes serán útiles, sin embargo, todavía estoy un poco inquieto por el hecho de que de hecho me aprovecharé para hacer llorar a los niños pequeños a propósito. La joven frunció el ceño con escepticismo. No serías el primero ni el peor perpetrador de ese acto en la historia de la guerra, reflexionó el rey de las ratas. Creo que el lanzador de la batalla anterior, además de su maestro, eran famosos por su descuido y crueldad hacia el público en general y, a menudo, se centraban en mujeres y niños. Basset se estremeció. Había hablado brevemente con Weaver sobre la guerra del Grial, cuando obtuvo sus sellos por primera vez. Había visto algunas cosas inquietantes en el trabajo, pero lo que el veterano le había descrito era nada menos que una afrenta para Gaia Yalaya. Gracias. Deseaba muchísimo que me compararan precisamente con Gilles de Raiz. ¿Barba azul? Lancer levantó una ceja mientras el nombre refrescaba su memoria. Ese loco fue convocado en la última guerra. Por lo que he aprendido, su maestro poseía la misma mentalidad depravada que él, añadió el sacerdote rata. Ay. Podemos concentrarnos en cosas más importantes que servans asesinos psicóticos, por favor. Basset suspiró mientras comenzaba a levantarse y caminar lentamente para ver si todo estaba en orden. Volviendo a mis piernas. Solomon, a diferencia de ti, peleo de cerca y con mis extremidades. ¿Será eso algún problema? El apóstol ancestro miró su extremidad con recelo. Me temo que eso depende de ti y de los jóvenes. Mientras los mantengas a ellos y a ti mismo en forma, ellos deberían poder soportar los impactos tan bien como tus viejas extremidades. Sin embargo, cualquier daño real que se les haga será proporcionalmente menor. Tratado a las chicas y viceversa. Mi pierna derecha resultó gravemente herida contra el berserker de esta guerra y, como tal, cuando regresó a mí estaba rota en varios lugares y sangrando en otros. Para demostrar su punto, el inmortal levantó la pernera del pantalón para revelar su pierna delgada, pálida y claramente magullada. Por otro lado, como nuestras extremidades ciertamente no son de origen normal, sanan significativamente más rápido que sus originales. Las mías obviamente se recuperarían más rápido que las tuyas, pero, de nuevo, tus extremidades son peculiares incluso para los estándares normales, y las Bansees son conocidas para atender y cuidar a los moribundos. No sería normal suponer que tienen algún tipo de capacidad curativa. Yo creo que podemos hacer eso. La voz del niño menor resonó en la mente de la mujer. Ayudamos a limpiar las piernas de mamá cuando dormía y mejoraron más rápido, creo. El ejecutor frunció el ceño ante esa declaración y miró dónde terminaban sus miembros reales. Solo había pasado aproximadamente media semana desde que le volaron las extremidades, pero los muñones que ahora eran los extremos de sus piernas ya estaban casi curados. Estaban un poco rojos y doloridos, pero ya no era necesario envolverlos. Al principio pensó que Lancer o Merem habían hecho algo, pero ahora se preguntaba si ese era realmente el caso. Después de todo, se suponía que los Fae poseían un potencial desconocido. ¿Pasa algo, madre? El niño mayor preguntó telepáticamente. No. Está bien. Solo estoy pensando, murmuró la mujer en voz alta, pareciendo como si estuviera hablando sola. Entonces, Lancer suspiró mientras se sentaba en la cama. Pueden llorar, gritar o cantar cuando alguien está a punto de ser asesinado, y tal vez sanar, no es mucho, pero es mejor que lo que había antes. Cállate, Lancer, el maestro le ordenó distraídamente antes de decidir probar a las chicas un poco más, y comenzó a saltar mientras cambiaba posturas de artes marciales, primero realizando unas cuantas y pequeñas maniobras evasivas que dependían más del juego de pies que del juego de pies. Trabajo ambulante. Mentalmente trató de acercarse a los niños para intentar comunicarse en silencio. Avísame si hago algo que te resulte incómodo o doloroso. Necesito saber cuáles son nuestros límites. Sí, respondieron ambas voces simultáneamente mientras su figura materna golpeaba sus puños en un rápido patrón de boxeo de sombras antes de patear su pierna derecha, pretendiendo hundirse en la mitad derecha de la caja torácica de su enemigo imaginario. Tengo que alimentarlos con regularidad o pueden sobrevivir solo con mi prana.
2 puñetazos para atravesar la guardia del enemigo y un codazo para destrozarle el esternón. Este último. El rey de las ratas observó con cierta curiosidad. No era frecuente que fuera testigo de artes marciales que no fueran utilizadas por la iglesia. Sin embargo, somos capaces de hacer ambas cosas y tendemos a preferir lo primero. A mí, por ejemplo, me atrae mucho la pizza de todo tipo. Se lamió los labios al pensar en su placer culpable, revelando que su lengua estaba llena de cuadrados rojos y blancos. Tengo que preocuparme de que hagan algo errático mientras están conectados conmigo. 2 patadas circulares posteriores. El primero en el muslo izquierdo del enemigo para romper su postura, el segundo en su cabeza mientras colapsa por el primer golpe, potencialmente rompiéndole el cuello. Hasta ahora la velocidad y el tiempo de reacción están dentro de límites aceptables. No. Cuando están contigo, en su mayor parte están inactivos, respondió Meren con una sonrisa casual. Tú eres la existencia dominante en ese estado, incluso si estás inconsciente. A medida que pasa el tiempo y ellos crecen, esto no cambiará, sus formas conectadas siempre tomarán la forma de lo que tus extremidades deberían ser con respecto a tu cuerpo. He alterado mi brazo derecho varias veces a lo largo de los años, pero siempre luce igual cuando lo vuelve a unir. Lancer resopló. ¿Es cierto? Oh, dentro de unos años será divertido tener un par de chicas adolescentes pasando por la pubertad pegadas a tu oído. El sirviente se agachó cuando la patada izquierda de su maestro casi chocó con su cara. ¿Para qué era eso? Haz una suposición descabellada, refunfuñó el maestro. Teniendo en cuenta cómo se sentía su cuerpo, probablemente necesitaría 1 o 2 días más para recuperarse, concentrándose principalmente en recuperar prana y deshacerse de sus llagas. Por extraño que parezca, sus nuevas piernas parecían funcionar y sentirse tan bien como las originales, si no más. No estaba segura si lo consideraba algo bueno o malo. De todos modos, continuó con su rutina como si no intentara simplemente patearle la cabeza a Kuchulain. Se volvió aún más difícil concentrarse cuando escuchó la risa de 2 chicas en su cabeza. Me llevaría algún tiempo acostumbrarme a esto. Oh, residencia Milla. Habían pasado más de 20 minutos desde que Taiga se fue con el estómago lleno antes de que él llegara. Sabían que había llegado antes de llamar a la puerta porque los campos delimitados alrededor de la casa se habían activado en el instante en que un pie cruzó las instalaciones. Aprovechando la seguridad mágica de su hogar, Shirou pudo ver instantáneamente quién era su invitado no invitado, incluso si el hombre no había hecho ningún esfuerzo por esconderse en lo más mínimo. Chasqueando los dientes con irritación e incitando a Sabre a seguirlo, el dueño de la propiedad caminó hacia la puerta de entrada y la abrió. Se rió Souken mientras permanecía aparentemente inofensivo frente a él. Tienes un conjunto interesante de defensas y campos, Emilia. El disparador en sí tiene un diseño bastante inesperado. Es una pena que probablemente nunca me dejes estudiarlos con más detalle. Tienes mucho coraje de presentarte después de lo que hiciste antes. El adolescente preguntó tranquilamente. ¿Qué quieres? Nunca haces visitas a domicilio personalmente. Y por una buena razón. Hay una razón por la que a los ancianos no se les permite hacer ejercicios extenuantes. Nuestros cuerpos no están hechos para eso. El falso sentido del humor paternal del usuario del gusano se deslizó. Se utilizó con frecuencia para bajar la guardia, pero ninguna de las partes creía realmente que eso sucedería ahora. Vamos. ¿No vas a invitar a este pobre anciano sin hogar? ¿Dónde están tus modales? Están guardados para los dignos de confianza. Saber dio un paso adelante sin apartar los ojos del hombre. El hecho de que hayas activado los campos hacia la casa de mi maestro demuestra lo contrario. He oído hablar de lo que pasó con Sakura durante el día. Explícate. El carácter del aparentemente inofensivo anciano se ensombreció. Puede que tengas motivos para desconfiar de mí. Sin embargo, te aseguro que los acontecimientos de hoy no fueron obra mía intencional. Lo que le pasó a mi nieta fue simplemente una consecuencia desafortunada de lo que tuve que afrontar. Me resulta difícil creer que hayas tratado algo con Makiri. Tú mismo lo dijiste que prefieres esconderte en el fondo y ver cómo se desarrolla todo. Shirou frunció el ceño, usando el nombre original de Souken para aclarar el punto.
Debido a lo que hiciste, me retrasaré un par de días más para poder restaurar tanto el prana de Sakura como la condición de Rider antes de poder volver a la ofensiva con confianza. Eso es verdad, muchacho. Sin embargo, actualmente me quedan pocas opciones después de lo que Assassin vino por mí. La noticia del misterioso Cervant hizo que tanto Shirou como Saber parpadearan sorprendidos. ¿Asesino? ¿Por qué? Está emparejado con Caster en el templo. Ella ni siquiera debería estar consciente de tu existencia, preguntó Saber completamente desconcertada. Gratamente sorprendida, de hecho, sin embargo, no reveló tanta emoción. Lamentablemente no tengo ninguna pista al respecto. La irritación de Souken ante la situación se escuchó claramente en su voz. Es posible que haya estado investigando las catacumbas con la esperanza de robar algo de mi trabajo. Puede que haya estado persiguiendo a mí en particular por alguna otra razón. No tengo nada con qué continuar. Las únicas palabras que pronunció fueron para activar sus misterios y noble. Fantasma. Por mucho que no me guste admitirlo, al menos él no era como los otros Servants estúpidos en esta y otras guerras y no se regodeaba con sus habilidades. No dijo que apenas había logrado escapar con suficientes gusanos y prana para reformar su cuerpo, o que había pasado las siguientes horas llamando a los pocos gusanos que le quedaban en la ciudad a una caverna subterránea a la que ni siquiera las ratas podían llegar. Su casa. Su taller. Su investigación. Prácticamente toda su obra había sido destruida en menos de una semana. Fue más que suficiente para provocar que el mago de 500 años tuviera sed de violencia. No me importa cuáles fueran tus planes para este chico de guerra, pero tengo una nueva condición. Matarás a Assassin, a los casters y a todos sus maestros primero antes que a cualquiera de los demás. Mi legado casi ha sido borrado del mundo. La cara del planeta gracias a ellos. Ya estaba haciendo planes para ellos en primer lugar, Souken. El lanzador en el templo ha estado aprovechando las líneas ley de la ciudad y está causando hechizos débiles en masa. Assassin es capaz de atacar a otros durante el mediodía, sin revelando la taumaturgia o la guerra. Ambos son objetivos prioritarios, aunque individualmente no son una gran amenaza, juntos y situados en el templo sus niveles de peligro han aumentado hasta el punto de que tengo que abordar esto con precaución, le dijo Shirou sin rodeos a Sakura. Abuelo, sin dudarlo. En cuanto al otro caster, he estado haciendo planes que utilizan sus habilidades para hacer más manejable el trato con los dos primeros. Una vez que sean eliminados, ella no representará ningún problema. Saber miró a su maestro con calma. Su maestro había revelado sus planes sin exponer sus verdaderas intenciones ni cumplir con los deseos de Souken de matar a los maestros, ni a la princesa. Pero al mismo tiempo había revelado suficiente información que indicaría todo lo contrario. No veo cómo Assassin podría representar una preocupación tan grande para Emilia. Souken frunció el ceño. Por lo que pude ver, era excepcionalmente débil en comparación con tu Saber. El rey de los caballeros asintió sombríamente. Eso puede ser cierto, sin embargo, el nivel de amenaza de Assassin aumenta enormemente cuando está dentro de su propio territorio. La razón por la que Rider se está recuperando actualmente es por un intento fallido de llegar a Caster tanto por parte de ella como de Archer, quien en ese momento era desconocido y estaba encontrado justo antes del asalto, los detuvo al mismo tiempo y los habría matado si no se hubieran retirado. Souken miró a la rubia. ¿Y dónde estabas? Aquí con Shirou y Sakura. Mi maestro todavía estaba recuperando prana y solo podía apoyar suficientemente a un Servant en la batalla a la vez. Decidió usar a Rider para explorar el templo cuando nos encontramos con Archer y decidió continuar. Hiciste tu solicitud y ahora sabes que ya estoy trabajando en ello. Shirou dio un paso adelante. A menos que tengas algo más que decir, tengo algunas cosas que preguntarme. Bueno, supongo que puedo seguirte la corriente y escucharlos. Después de todo, vine aquí para hacer eso en primer lugar. El hombre se rió entre dientes. Parece que necesitas ayuda después de todo. Te ves bastante pálido. El hecho de que la carne del anciano fuera tan blanca que era prácticamente transparente no pasó desapercibida para nadie. Necesito alguna forma de encontrarte o localizarte, afirmó Shirou sin rodeos, ignorando el chiste de mal gusto.
Eso no era un problema antes, pero con tu casa incendiada no tengo idea de dónde podrías esconderte. La única razón por la que sabía que no moriste en el incendio fue porque tus familiares en Sakura todavía estaban vivos. HM. Bueno, entonces, qué conveniente. De hecho, tuve una segunda solicitud al venir aquí. La risa de Souken provocó más escalofríos por la columna de Chirou de los que normalmente sentía. No, dijo Emilia por reflejo, sabiendo exactamente cuál era la solicitud al instante. No hay manera de que te quedes aquí. Lo prohíbo. Vamos. ¿Dónde está la infame hospitalidad de la familia Emilia de la que he oído hablar durante los últimos años? La sonrisa burlona del anciano no hizo nada para aliviar la tensión en el aire. Sería agradable volver a pasar la noche en el mismo edificio que mi adorable nieta después de la traumática experiencia de que tu casa se incendiara a tu alrededor. No me digas que quieres tenerla toda para ti, bastardo. Saber dio un paso adelante amenazadoramente. Continúa hablando de esa manera con mi maestro Y. Lo que fuera que iba a decir a continuación fue interrumpido cuando algo fuerte cayó desde el interior del edificio. Shirou. Algo anda mal. Sakura se ha derrumbado y se está agarrando el pecho. El repentino mensaje de Rider fue todo lo que Shirou necesitaba para confirmar sus temores mientras miraba al anciano frente a él con expresión asesina. A diferencia de cuando era niño, Shirou Emilia no gritaba explosivamente cuando realmente se enojaba. En lugar de eso, por extraño que parezca, adoptó una personalidad fría y despiadada, anormalmente similar a la de su padre. Cuidado, viejo, advirtió suavemente mientras el campo de espadas en su alma comenzaba a cambiar lentamente. Si ella muere, tú también mueres. HM. Sí, pero por lo que puedo decir en este momento, su vida continua requerirá un esfuerzo conjunto de ambas partes, respondió divertido el mago más experimentado al niño. Claramente no creía que Shirou pudiera conformarse con esa amenaza, incluso si secretamente estaba en sus últimas pequeñas reservas de familiares gusanos. Está empezando a perder el conocimiento. La voz mental de Rider estaba empezando a mostrar muchos más signos de emoción de los que se sentía cómodo. Era una señal de que las cosas se estaban poniendo mucho peor de lo que ella decía. Emilia apretó los dientes con frustración, pero no desvió la mirada ni movió el rostro. Cumplirás con mis reglas, sexto jefe de la casa Emilia. Dejarás a todos los demás en paz, especialmente a Sakura. No aparecerás frente a los invitados. No tendrás un taller aquí, ni ninguno de tus experimentos, ni realizarás cualquier taumaturgia aquí sin mi permiso excepto la que mantiene tu cuerpo unido. No tocarás mi taller. No expondrás ninguno de mis secretos a nadie más una vez que te vayas. Comida, agua, entrada gratuita a mi hogar y la protección que mi hogar brinda. ¡Qué generoso! El Matou frunció el ceño, claramente no le gustaban las condiciones. Tómalos o déjalos. Tú eres quien quería quedarse aquí en primer lugar. Excepto por tus interacciones con los demás, las condiciones son las mismas que le otorgo a cualquier otra persona que se quede en mi casa. El dueño de la casa no se movió. Voy a tener que ajustar mucho mis campos delimitados para tener en cuenta que simplemente estás dentro. Tendré que guardar mis lombrices en algún lugar cercano para poder mantener mi cuerpo, señaló el anciano. No, en mi casa no lo estás. Ya estoy haciendo una excepción con los que te componen y los que están en el cuerpo de Sakura. No soy la razón por la que has perdido tanto tu casa como tu taller, Makiri, y tú ya están entrometiéndose en mi casa. No te avergüences más. Puedes esconder el resto en el bosque al final de la calle. Estoy seguro de que no está demasiado lejos para alguien de tu disposición. Tu pequeño mocoso arrogante. Bien. El jefe de la casa Makiri acepta sus términos de hospitalidad. El anciano chasqueó los dientes. Ambos hombres sabían que era un voto superficial que no se cumpliría durante una estadía prolongada. Sin embargo, ambos dudaban que duraría mucho de todos modos. Ahora, si no te importa, te agradecería que te abstuvieras de jugar con Sakura, para que no anules los términos del acuerdo. El mago asesino frunció el ceño. Sin siquiera inmutarse, el anciano cortó su conexión con el gusano alrededor del corazón de su nieta, permitiéndole que la sangre fluyera libremente por su cuerpo nuevamente.
Ojalá tengas una habitación adecuada para que me quede. No tengo tumbas a mano, así que tendrás que arreglártelas. Shirou se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el interior, guiando a Souken, con Saber siguiéndolo detrás para asegurarse de que no hiciera nada. Tengo habitaciones japonesas tradicionales y creo que me queda una habitación occidental. Una pena. Se burló del demonio de 500 años. Dame la habitación occidental. Nunca me he adaptado al estilo de ropa de cama de esta tierra y a mi edad sería difícil levantarme del suelo. Dudando mucho de eso, Shirou caminó por la sala de estar con el anciano, haciendo todo lo posible por ignorar la mirada de sorpresa de Sakura mientras pasaban, salieron por el pasillo exterior y llegaron al final de la propiedad, ciertamente grande, donde estaba la habitación designada. Afortunadamente, estaba lejos de donde todos los demás descansarían y se recuperarían, por lo que Shirou no tuvo que preocuparse de que intentara algo mientras descansaban. Aquí lo tienes. Shirou mostró la habitación. Desafortunadamente ya se preparó la cena, así que tendrás que esperar hasta el desayuno para comer. Ahora, si no te importa, tengo que ajustar mis campos delimitados y luego prepararme para salir esta noche. Gracias a ti, tenemos que ir a recoger prana para Sakura, de lo contrario nos distraeremos otra vez. Oh, ¿por qué no llevas a cabo simplemente otro ritual en lugar de ir a sus campos? Reflexionó el anciano mientras inspeccionaba la habitación algo pequeña. No había comentado inmediatamente al respecto, lo que significaba que serviría al menos por el momento, incluso si había una pequeña capa de polvo por desuso. No me digas que te cansas de sus habilidades. El villano mordió el anzuelo. Estoy tratando de conservar mi prana, que ha estado bajo durante bastante tiempo, y Rider todavía se está recuperando de las lesiones. No sería un buen augurio para nosotros si Saber fuera la única de nosotros capaz de luchar con todo su potencial si a estas alturas, nuestra alianza ya no es un secreto para los demás maestros. Sí, eso tiene sentido, supongo. El anciano entró en la habitación. Tengo tu permiso para configurar algunos campos, Emilia. Ya debes saber que no me siento cómodo con configuraciones abiertas y brillantes. Shirou miró la habitación con cautela antes de asentir lentamente. Había una razón por la que su cobertizo era su taller y no el interior de la casa. El edificio principal tenía una estructura demasiado delgada y fácilmente se filtraría su contenido si se usaba demasiada energía. Si el anciano intentara algo grande en la habitación, alguien podría darse cuenta. Siempre y cuando sea solo para hacer que tu habitación sea más cómoda para ti, sí, pero solo para eso. No se permite ningún otro campo. Muy bien. Souken cedió mientras cerraba la puerta. Si eso es todo, Emilia, debo empezar a ajustar esta habitación a mis estándares. Oh, 2 horas después. ¿Estás seguro de que esto es prudente? Saber cuestionó mientras ella, Shirou, Rider y Sakura cruzaban el puente que conectaba las dos mitades de Fuyuki. Salir de tu casa mientras ese monstruo está dentro no es algo que recomendaría, Shirou, y llevarnos a un territorio menos familiar aumentará el riesgo de que nos ataquen. Sakura necesita recargarse, y es mejor si usamos todos los campos más lejanos ahora para no tener que depender de ellos más adelante. La respuesta de Shirou fue lógica, pero no hizo que ninguno de ellos se sintiera mejor. Lo siento mucho, se disculpó Sakura en un tono casi audible. Entre lo que sucedió durante el día y hace apenas un par de horas, la capacidad de la niña para pararse sobre sus 2 piernas se vio algo afectada ya que Rider a veces tenía que ayudarla a estabilizarla. Si no fuera lo suficientemente difícil, ahora abuelo. No es tu culpa, la consoló Rider. Independientemente de cuánto tiempo fuera la sirvienta de Shirou, siempre sería la de Sakura. Ese monstruo tiene la culpa. No te preocupes. Muy pronto no tendrás que volver a molestarte con él, la consoló el único hombre allí. Me aseguraré de eso personalmente. ¿Por qué no lo matamos ahora? Rider cuestionó a Shirou a través de su enlace. Se queda en tu casa. Sabemos dónde está. No es tan simple. Respondió Shirou. Es casi inútil matar su cuerpo ya que está hecho de sus familiares. Incluso si se está quedando sin ellos, si tiene suficiente para hacer un solo cuerpo más, volveremos a tratar de encontrarlo nuevamente.
Luego están los hay gusanos dentro de Sakura con los que hay que lidiar y no tengo la capacidad de eliminarlos. Y luego necesitaríamos llevarla a algún lugar donde Souken no pueda matarla antes de que eso suceda. Ya veo. Parece que no tenemos más remedio que seguir sus órdenes por ahora. Rider, dije que no era simple. Nunca dije que fuera imposible. Como Shirou caminaba delante de todos, nadie vio la pequeña sonrisa de complicidad en su rostro. El Servant se detuvo a medio paso antes de continuar hacia adelante. Supongo que lo que tienes en mente es circunstancial. Sí. De hecho, hasta hace un par de horas, no habría funcionado. Rider una vez más se detuvo momentáneamente antes de continuar, esta vez aunque una pequeña sonrisa de complicidad se formó en su rostro. Estoy empezando a ver por qué los otros maestros te consideran tan aterrador, Shirou. Solo a mis enemigos Rider y Souken se hizo a sí mismo hace un año. Souken no es un hombre estúpido. Él sabe que sé más de lo que muestro, y probablemente sospecha que estoy tratando de hacer algo ahora, pero, digamos que él, no, todo el mundo subestimó por un margen muy amplio de lo que soy capaz de hacer en esta guerra. Nunca sospeché que tú irías primero en contra de tu parte del trato. No. Souken había incumplido su parte antes de que se llegara al acuerdo. Simplemente no sabe que yo estuve al tanto de ello todo el tiempo. Lo tendré en cuenta. Supongo que tienes la intención de actuar ahora. La sonrisa en el rostro de Shirou desapareció cuando levantó la vista para ver la iglesia a lo lejos. Necesito que sigas mis órdenes al pie de la letra, Rider. La aparición de Souken nos salvó de lidiar con la parte más difícil del plan. Pero el próximo será, con diferencia, el más peligroso. Gracias Wi-Fi 2000 por la versión beta. Mi gato negro es un vago de mierda. Simplemente tirándolo por ahí. El capítulo terminó y las cosas están mejorando nuevamente. Muajajajaja. De acuerdo. Así que sé que la gente quería más de Sabré después del último capítulo, pero honestamente no pude encontrar un buen lugar para ello y terminarlo donde quería sin hacer esto aún más grande de lo normal. Por el momento, todavía está contemplando todo, pero en este momento está más dispuesta a considerar diferentes puntos de vista y opciones. Como resultado de esto, estará un poco más tranquila cuando las cosas no estén tan agitadas. En cuanto a Sakura, básicamente su condición es un poco agitada. Souken ahora puede convertirla en la sombra en un abrir y cerrar de ojos, pero al mismo tiempo, tiene suficiente experiencia y control sobre sí misma como para poder, con mucho esfuerzo, defenderse. Sin embargo, no es algo que ella pueda lograr siempre. Para cualquiera que se queje de que Assassin simplemente destrozó a Souken, sí, es un Servant con un montón de trucos que conoce a su objetivo. Souken no es un Servant que tiende a subestimar a las personas. Por supuesto que iba a terminar así si Souken no estuviera al ataque. Luvia por otro lado sí. Estoy de acuerdo con mucha gente en que su carácter ha sido un poco superficial últimamente. Por la forma en que estoy tratando de hacerla, ella está a medio camino entre Rin y el noble estándar. Todavía tiene la conciencia de una persona normal, pero prioriza su familia y su orgullo por naturaleza. Las acciones de Shirou prácticamente aplastaron su orgullo como mercenario, luchador y mago en un nivel fundamental, y se necesitaría algo enorme para que ella lo perdonara por ello. Sobre otras noticias. Tengo un favor que pedirles a ustedes. Mi hermana está buscando un juego de novela visual para PS2 que esté en inglés, así que tiene que descargarlo mediante torrent. Solía tener fuentes, pero es tan antiguo que ya nadie lo descarga mediante torrents. No sé cómo se llama, pero está basado en el manga Skibit y supuestamente es el segundo juego de la serie. Si alguien puede encontrarlo, sería realmente genial. Y sí, tropos televisivos, actualizaciones. Paja. Ya sabes qué hacer. Voy a empezar a trabajar en un par de semanas, así que, sí. Eso será divertido. Eso es todo. Así que revisa. Adora el tronco. Ora para que Basset no sodomice a Lancer con Gaebolg a pesar de que su suerte apesta. Y revisa otra vez.